Muy buenas noches, estimados aprendices, siendo hoy miércoles 11 de marzo del 2026. Daremos inicio formal a nuestro encuentro sincrónico de la noche de hoy. Quien les habla, el instructor Víctor Darío Sinisterra. Oriento la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. La evidencia que vamos a desarrollar tiene como nombre Mapa Mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Esta es una evidencia de carácter individual y está a cargo del presente servidor. Tal vez algunos se pregunten qué tiene que ver en un tecnólogo de análisis y desarrollo de software este tema de los hitos del conflicto armado en Colombia. La respuesta es sencilla, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben que el pasado domingo Colombia vivió una jornada electoral donde millones de colombianos acudieron a las urnas para expresar su voto por determinado partido político, por determinado candidato. Este hecho pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de la democracia y del diálogo como mecanismos precisamente para resolver nuestras diferencias. Sabemos que durante muchos años, desafortunadamente, Colombia ha enfrentado un conflicto armado interno que ha dejado lamentablemente muchas víctimas y la violencia precisamente fue utilizado como una forma de imponer ideas o de defender de determinados intereses. Por eso, cuando hablamos de conflicto armado en Colombia, no solo estamos revisando estos hechos históricos que han sido parte de nuestra nación, sino que estamos comprendiendo cómo el país ha transitado por todo tipo de escenarios de violencia hacia espacios donde las diferencias no se transmiten a través de las armas, sino a través de la participación y el voto. Entender precisamente esta historia nos permite reflexionar ese poder que tenemos como ciudadanos en la construcción de una sociedad más pacífica, más equitativa, más igualitaria, y es precisamente uno de los objetivos de esta evidencia y uno de los propósitos del SENA. Sin más preámbulos, estimados aprendices, vamos a ver la agenda que tenemos preparada para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. Como segundo punto vamos a ver la contextualización. Como tercer punto vamos a ver el desarrollo de tema, que como ustedes bien saben, esta misma información que les estoy transmitiendo se encuentra en el material de formación que ustedes encuentran en la plataforma Sayuna asociado con el desarrollo de la evidencia, que es precisamente el cuarto punto de la agenda que tenemos preparado para la noche de hoy, donde les vamos a explicar cuáles son los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Y como quinto punto, vamos a dejar un espacio para solucionar las dudas e inquietudes que se les presenten. Bueno, vamos a ver en la contextualización, es decir, en qué punto de la formación nos encontramos en este momento. Como ustedes bien saben, estimados aprendices, ya nos encontramos en la fase de ejecución, la penúltima de nuestro programa formativo. Ustedes saben que son 4: análisis, planeación, ejecución y evaluación, por lo que ya nos encontramos en la recta final de la tecnología. De acuerdo al cronograma, ustedes estarían finalizando a finales de junio su etapa lectiva. Es decir, nos quedan aproximadamente 3 meses para dar por finalizada esta fase de su proceso formativo. De ahí, como ustedes bien saben, pasarían a la fase productiva que dura aproximadamente 6 meses y si cumplen con todo lo requerido ya estarían a puertas de al fin obtener su anhelado título que los acredite como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Estamos en este momento en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Esta actividad de proyecto tiene 5 evidencias y como ustedes saben, pues tiene evidencias tanto técnicas como transversales.
El resultado de aprendizaje es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Ustedes bien saben que la idea del SENA es brindar una educación integral, por lo que uno de sus principios fundamentales se orienta precisamente en esa dirección, generar una cultura de paz. Ustedes saben que en este momento estamos en un mundo donde hay innumerables conflictos. En este momento, por ejemplo, están produciendo enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán, Venezuela, Oriente Medio. Hay distintos tipos de enfrentamientos, tanto internos, porque Colombia no es ajeno a esta realidad, como externos. Por lo que la única forma de construir un mundo mejor es precisamente a través de la educación. La idea es precisamente que ustedes son los que deben de enarborar esas banderas de la paz y la justicia para aportar su granito de arena, para tratar de hacer de este mundo una sociedad mejor, un mundo mejor. La evidencia que vamos a desarrollar tiene como título AP7, Comunicación, Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia en los últimos 50 años. Esta, de acuerdo al cronograma, inicia el 9 de marzo, inició el día lunes y finaliza el 16 de marzo. Sé que son pocos días, pero igual ustedes saben que la pueden presentar pasada esa fecha y no va a afectar su calificación. Sé que varios de ustedes tienen evidencias pendientes, por lo que la idea es que lo desarrollen lo antes posible, ya teniendo en cuenta que se acerca el fin de la tecnología y si al final dejan muchas evidencias por presentar, les va a quedar muy complicado desarrollarlas todas. Entonces, a grandes rasgos, ahorita primero vamos a ver en esta sesión cómo hacer un mapa mental y luego abordaremos los lineamientos de la evidencia y el tema del conflicto armado en Colombia. Bueno, vamos con el desarrollo del tema. Iniciamos con una frase. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esta frase, pues, es muy diciente. Muchos temas que ustedes vieron tanto en los colegios, desde que eran niños, o, o en las casas, o lo que les enseñaron sus padres, seguramente ya los han olvidado. Incluso algunos temas que les hemos explicado en las sesiones puede que lo tengan presentes al finalizar, pero muy probablemente en unos meses o en unos años tal vez lo olviden. Entonces, la única forma de que ustedes realmente obtengan un aprendizaje realmente significativo, es decir, que se apropien e interioricen precisamente lo que ustedes están viendo, es que ustedes se involucren y participen en la construcción de su conocimiento. De ahí la importancia de la dinámica de la evidencia, que es el desarrollo de un mapa mental. Un mapa mental, que como su nombre lo indica, es una representación gráfica de un tema en el que ustedes van a usar colores, ustedes van a usar imágenes, van a usar textos cortos para explicar un tema, pero no explicarlo en forma ladrilluda o esquemática, sino la idea es que lo hagan de una forma visualmente atractiva, que la persona que lo esté viendo con un solo golpe de vista ya pueda identificar de qué se trata el tema y pueda obtener los conocimientos propios de lo que ustedes quieren dar a conocer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen. Hagan de cuenta que el mapa mental es como una red de neuronas como las que ustedes están viendo en este momento, las cuales están unidas tal como se conectan las ideas en nuestro cerebro. Entonces se llama precisamente mapa mental porque el cerebro aprende o obtiene información mediante esas conexiones, tales como las que vemos en los mapas mentales, de allí su importancia.
ya que esto nos permite conectar los dos hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho, para lograr ¿qué? Un aprendizaje realmente significativo. La idea es que cuando hacemos los mapas mentales, los conocimientos que adquirimos no se nos olvidan tan fácilmente, ya que llega a nuestro cerebro de una forma ingeniosa, creativa y perdurable. Por lo que vamos a ver a continuación qué es un mapa mental. De acuerdo a la definición que nos plantea este autor, los mapas mentales son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Entonces, recuerden que es una herramienta muy útil que utilizan no solo el SENA, sino a nivel general en distintos ámbitos educativos y que nos permite conocer un tema en forma práctica y concreta, ya que la información se encuentra en forma resumida, detallada y por lo general visualmente atractiva. Bueno, les vamos a explicar, aunque ustedes ya en anteriores oportunidades han tenido la oportunidad de hacer mapas mentales, pero vamos a recordar algunos elementos claves para la construcción de ese mapa mental. Bueno, lo primero que ustedes deben de hacer es localizar la idea principal del tema o la pregunta de enfoque. Entonces, en principio nosotros tenemos la hoja en blanco, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en la parte central del mapa vamos a identificar exactamente el tema sobre el cual vamos a desarrollar el mapa mental. En este caso, es que sea como el punto de partida sobre el cual se desarrollen el resto de ideas. Entonces, lo recomendable es que esa idea principal vaya acompañado de una imagen, en lo posible que cause impacto y que permita al lector cuál es el tema que se va a abordar tan solo con un primer golpe de vista. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo, vamos a hacer el ejemplo de un mapa mental precisamente sobre mapas mentales. Entonces, recuerde que esa idea general o principal va en el centro de la hoja. Por lo general, esa hoja tiene que ir horizontal para que quepan el resto de ideas. Una vez que ustedes ya hayan identificado ese tema central, lo segundo que vamos a hacer es identificar las características del contenido central, es decir, agregar los subtemas. Entonces, la idea aquí, muchachos, es que ustedes identifiquen una serie de ramificaciones como las que ven en la imagen. A esas ramificaciones los vamos a llamar subtemas y son como los aspectos generales que precisamente brindan información específica al lector sobre el tema que ustedes están tratando. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo en este momento, el tema es la planificación de una reunión. Entonces, el tema central va en el centro y a partir de ahí se desglosan los subtemas. Entonces, recuerde que estos subtemas van organizados de acuerdo a la importancia según las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, si decimos que según las manecillas del reloj, el primer tema importante que el autor considera a tratar es el cuándo, cuándo se va a hacer esa reunión. El segundo el dónde, el tercero el quién, el cuarto el material y así sucesivamente. Siguiendo las manecillas del reloj, como les dije, para identificar la relevancia. Lo tercero es desglosar los subtemas. Entonces, una vez que ya contamos con esos subtemas que vimos anteriormente, la idea es añadir todas esas ideas que conecten con ellas. Recuerden que la idea es ir ramificando la información. La idea es que ustedes pueden hacer las ramificaciones que ustedes consideren pertinentes, no hay un límite, pero tampoco es que se excedan y no pierdan de vista que la idea principal precisamente de los mapas mentales es simplificar la información. No es colocar una gran cantidad de información, sino que sea muy simple, muy concreta y muy al grano. Por lo que es muy importante que ustedes
tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo este mapa mental, que no deben incluir textos muy largos, sino que la idea son frases cortas de máximo 10 palabras, todo muy resumido. Entonces, observemos el ejemplo nuevamente. Entonces, aquí vemos la primera ramificación de este tema central, que es la reunión, que el cuándo, y lo desglosaron en los subtemas. Exactamente en qué fecha se va a hacer, cuál es la hora, cuál va a ser la duración. El dónde está la ramificación del dónde. Colocaron reservar en la sala A, en la sala B. ¿A quién vamos a invitar a esa reunión? A Jorge, a Luis, a Pedro. Entonces recuerden una parte muy importante de estos mapas mentales, que si pueden hacerlo, ya que hay algunas aplicaciones que no tienen esta opción. Ahorita más adelante les voy a presentar aplicaciones donde pueden desarrollar estos mapas mentales. Algunas no tienen la posibilidad de colocar los colores, pero pues si hay alguna posibilidad, lo ideal es que vayan esos subtemas en el mismo color para indicarle al lector que la información pertenece a una misma ramificación. Por ejemplo, el cuando, ustedes lo ven que está resaltado como en lila. Entonces ustedes saben que todo lo que se desprenda a partir de ahí debe ir en ese color y el lector fácilmente se puede guiar si tiene muchas ramificaciones. El dónde está en azul, el quién está en celeste, el material está en verde y así sucesivamente. Otro punto muy importante, agregar ilustraciones o imágenes. Ustedes conocen un famoso dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues bien, en este caso no es la excepción a la regla, sino que es precisamente una obligación. O sea, es muy importante que ustedes incluyan imágenes para darle sentido y claridad al mapa. Esto pues les va a permitir, como veíamos al principio de la explicación, de la presentación, conectar esos hemisferios del cerebro para lograr comprender mejor el tema o las ideas que se están trabajando. La idea es que ustedes colocan imágenes y que sean alusivas al tema tratado, verificar también la resolución de las mismas, ya que a veces incluyen imágenes que tienen baja resolución, que no se ven. Permítanme un segundo. Y que obviamente tengan relación con el tema a tratar. Si ustedes están hablando de los hitos del conflicto armado en Colombia, pues no vale colocar la imagen de una modelo de Victoria's Secret o de Cristiano Ronaldo o de o de un escenario futbolístico. La idea es que coloquen imágenes relacionadas con el tema a tratar. Vamos a ver un ejemplo de mapa mental. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre los continentes. Entonces, aquí vemos que aparte tema central, pues va en el centro. La idea es orientar la hoja de forma horizontal para aprovechar mejor el espacio posible. Aquí, por ejemplo, aquí bueno, en vez de continentes, acá colocaron una imagen que representa los continentes, que también es válido, pero lo ideal sería colocar una palabra que represente pues el tema central de la actividad. Bueno, la idea es utilizar colores. Aquí, por ejemplo, cada subtema está en un color. Em, Deben ser claros, concisos. Aquí, por ejemplo, colocan los diferentes continentes en distintos colores y cada uno de los subtemas están con pocas palabras y se identifica claramente la información que quieren dar a conocer. Les recomiendo que para hacer este mapa mental de la evidencia lean muy bien el material de estudio, que consulten
fuentes de información, aunque igual el material es muy completo y allí se encuentran varios de los hitos del conflicto armado en Colombia, pero pues para complementar sus conocimientos también que consulten otras fuentes de información. Como les dije, hay varias aplicaciones en las que pueden llevar a cabo este mapa mental. Ahora que les explique la evidencia, les voy a mostrar un anexo donde ustedes van a encontrar varias aplicaciones donde pueden realizar este esquema gráfico. Y también en ese anexo se les explica en forma detallada cómo llevarlo a cabo, aunque pues precisamente para eso es la explicación que les estoy dando. No es tan difícil de llevar a cabo. Bueno, vamos ahora sí del tema sobre el que ustedes tienen que hacer ese mapa mental. Se trata de los hitos del conflicto armado en Colombia. Entonces les voy a explicar como a grandes brochazos este tema, pero la idea es que ustedes, como les vengo diciendo, lean detenidamente ese material que está en la plataforma, ya que allí se encuentra la explicación más específica del tema, la cual les servirá de insumo para el desarrollo de esta evidencia. Bueno, aquí vemos una imagen de los dos grandes líderes del conflicto, de grandes líderes del país. Este conflicto no inició con lo que vemos hoy en día entre las polémicas entre petristas y uribistas, que representan precisamente la izquierda y la derecha en Colombia. Conflicto armado no inició ahí. Tampoco inició en los años 60, cuando surgieron diferentes movimientos insurgentes en Colombia. Por ejemplo, un grupo de campesinos desplazados por la violencia se organizaron en pequeños bloques precisamente para combatir al Estado. ¿Por qué querían combatir al Estado? Porque sentían que había abandono social, que no habían oportunidades democráticas, que por ejemplo las tierras y las riquezas se concentraban en una parte pequeña de la población, que no había oportunidades de estudio ni de trabajo. Entonces ellos se cansaron de toda esa situación, entonces decidieron precisamente organizarse en armas y fueron cuando se formaron precisamente los llamados grupos guerrilleros, entre los que encontramos, como ven en la imagen, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el famoso ELN, que aún no se ha desmovilizado. También vemos que surgió el M-19 en ese momento, pero bueno, aunque estábamos cerca de ese origen, aún no vemos el inicio. Tampoco se inició en esa época. Su origen se remonta mucho más allá. El conflicto precisamente proviene de esa violencia que había entre liberales y conservadores, quienes lo que hicieron fue comenzarse a disputar el control político que había en el país. Hay un fragmento de una canción colombiana que nos recrea ese momento de nuestra historia y pues vamos a escuchar un pedazo de la canción para que ustedes como que se contextualicen de qué les estoy hablando. No dura mucho, igual no la voy a colocar toda, sino que algunos extractos que sintetizan lo que les dije anteriormente. Es una canción colombiana que ustedes alguna vez seguramente la han escuchado. Mi trabajo es fácil porque uso clic. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Voy a dejar de compartir el sonido para que la escuchen.
Creo estados personalizados para... ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Gente que taita y que mama, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males. Y solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Bueno, a uno los matan por godos y a otros por liberales, dice el extracto de la canción. Ese es precisamente, ustedes saben pues que los godos eran los famosos conservadores y pues los liberales pues ya saben quiénes son. Entonces les voy a explicar brevemente por qué decimos que el conflicto armado se origina, o muchos sostienen que se origina durante esa época. Ustedes han escuchado de pronto a sus papás o de pronto a las personas mayores que en aquella época pues no se podía ni siquiera portar una camiseta azul o roja, ya que si se encontraban con seguidores del bando contrario o del partido contrario, corrían el riesgo de ser golpeados, de ser torturados o incluso asesinados. Entonces, algo similar con lo que ocurre ahora con el fútbol, que por portar una camiseta del equipo contrario, a veces uno corre el riesgo de también sufrir agresiones. Yo como hincha del América más de una vez he tenido que salir corriendo porque me encuentran con mi camisetica y entonces me agreden. Entonces era una época de mucha violencia entre los conservadores y liberales. Precisamente el hecho más determinante de estos enfrentamientos ocurrió en 1948, cuando mataron precisamente a un candidato presidencial. A propósito de las elecciones que vamos a tener muy pronto en nuestro país, las elecciones de presidencia. En ese tiempo, en el 48, ustedes saben que asesinaron a Gaitán. Se produjo el famoso Bogotazo, que ustedes bien saben que es lo que ocurrió. Entonces, durante esa época, y precisamente por ese acontecimiento, pues hubo un caos total. Entonces, en todo el país comenzaron a ocurrir choques y enfrentamientos salvajes. La gente estaba realmente irritada, estaba realmente herida, estaba acongojada, salieron a las calles con palos, piedras, con algunos con pistolas, a protestar porque se sentían que les habían matado su caudillo. Estaban realmente furiosos. Entonces, esto se produjo primeramente en Bogotá y después fue tal revuelo que se amplió a las diferentes zonas del país y se convirtió, como ustedes bien saben, en un suceso terriblemente sangriento que dejó como saldo miles de personas asesinadas y heridas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, ¿qué hicieron?
para evitar que continuaran esos miles de muertos y esas tragedias que estaban ocurriendo en esa época, el gobierno, ¿qué hizo? Vamos a pararlo. Y entonces crearon el famoso Frente Nacional. Entonces, ¿qué es eso del Frente Nacional? Pues fue un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Y qué hicieron? Dividirse el poder durante 16 años con el fin de intentar pacificar el país y pues restaurar la democracia. Entonces, como se estaban enfrentando y se estaban matando porque querían siempre el poder, tanto liberales y conservadores, entonces dijeron, vamos a dividirnos el periodo presidencial a través de un decreto y así no van a haber tanta violencia, porque ya sabemos que 4 años va a gobernar el Partido Liberal, en los siguientes, independientemente de quién sea, va a ser el candidato por el Partido Conservador, luego nuevamente el Liberal y así sucesivamente. Esa pues era la idea. También este Frente Nacional surgió con la intención de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien ustedes saben tenía orientación, pues ellos le llamaban en esa época comunista, que pues todavía está, y en 1953 el general Rojas Pinilla dio un golpe de Estado, es decir, se tomó el poder con las armas. Entonces, los partidos se unieron y lograron que renunciara, organizaron un paro y a partir de allí crearon ese Frente Nacional donde se alternaron el poder, primero los conservadores, después los liberales y así sucesivamente. La pregunta es, ¿si acabó la violencia con esa medida? La respuesta es no. Desde entonces, pues siguen aconteciendo una serie de hechos determinantes del conflicto armado en Colombia y algunos de ellos los vamos a ver resumidos en el siguiente video. Tu dirección de residencia te está costando caro. Te están pagando 5 veces menos que lo que pagan por... En nuestra primera entrega nos hicimos una pregunta, Malú. ¿Cómo llegamos al presente que estamos viviendo? Para construir una sociedad distinta es necesario saber qué terreno hemos pisado. Empecemos con una mirada muy rápida de nuestra historia, de nuestras frustraciones y de nuestros proyectos fallidos que nos han... En nuestra pregunta, Malú, ¿cómo llegamos al presente que estamos viviendo? Para construir una sociedad distinta es necesario saber qué terreno hemos pisado. Empecemos con una mirada muy rápida de nuestra historia, de nuestras frustraciones y de nuestros proyectos fallidos que nos han limitado la posibilidad de construir un país para todos. Aquí no está la historia completa, solo algunos hitos que nos permiten mirarnos hacia atrás. 1810. 8 guerras vivió el país tras la independencia de Colombia en 1810, por no ponerse de acuerdo con un modelo de nación, hasta que llegó la más cruel de todas las guerras. La Guerra de los 1000 días, 1889-1902. El liberalismo radical enfrentó a los conservadores en el poder, 100.000 muertos. 1930, los liberales recuperan el poder y se desata la persecución contra los conservadores. 1946. Los conservadores recuperan el poder y se desata la persecución contra los liberales. 9 de abril de 1948. Es asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. La llamada época de la violencia deja 300.000 muertos. 1953. Los jerarcas de los partidos ponen en el poder a un militar, Gustavo Rojas Pinilla. Y los mismos partidos lo derrocan 4 años después para rotarse del poder con el llamado Frente Nacional. 1964. De las guerrillas liberales nace la guerrilla de las FARC. 1981.
Los narcos del cartel de Medellín crean el primer grupo paramilitar. El narcotráfico invade todas las esferas de la sociedad y penetra como forma de financiamiento en los grupos armados ilegales. 1958, 2018, 215.005 civiles murieron según el Centro de Memoria Histórica. Responsables: paramilitarismo, guerrilla y agentes del Estado. 24 de noviembre de 2016. Se firma el acuerdo de paz definitivo entre las FARC y el gobierno. 2021. Se cumplen 5 años de la firma de ese acuerdo y aún estamos buscando el rumbo. Bueno, después de ese largo... Un momento, por favor. Sí, estoy compartiendo el micrófono, discúlpenme, porque me ha pasado que a veces no comparto el micrófono. Bueno, después de ese largo camino que vimos en este corto video, desafortunadamente, el final del cuento pues no tiene un final feliz como en los cuentos de hadas, por lo menos hasta lo que estamos en el momento presente. Aún continúa el conflicto armado en Colombia. Estamos, si bien hemos dado algunos pasos, como hemos visto, se ha dado procesos de paz, tanto con las FARC, anteriormente con el M-19. Aún no se logra una paz duradera, una paz confiable. Aún continuamos, desafortunadamente, en este conflicto. Estamos, si bien hemos dado pasos, aún no llegamos a ese fin último que queremos. El último histórico que se produjo es la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, que si bien fue un avance importante, aún es evidente que hace falta algunas cosas, hace falta algunos pasos que dar. Por eso, instituciones como el SENA se dieron cuenta que si queremos realmente construir una cultura de paz, es necesario iniciar este proceso desde la base, desde nuestras raíces, es decir, concientizando a niños, a jóvenes como ustedes, que la paz es responsabilidad de todos. No le echemos la culpa a los gobernantes de turno, ni a Petro, ni a Uribe, ni al político de turno, ni al líder tal, ni al vecino, ni al dirigente. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que ustedes conozcan precisamente de los orígenes de esta historia, de todo ese camino que hemos recorrido hasta el momento, ese origen del conflicto armado en Colombia, de sus causas, de sus consecuencias, ya que como dice un viejo y conocido adagio popular, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Sin más preámbulos, estimados aprendices, vamos a ver los elementos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Entonces, muy importante para los que están viendo la grabación en este momento. ¿Qué debemos de hacer para desarrollar la evidencia AP7, comunicación, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años? Entonces, la idea es, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es leer el componente formativo que se encuentra en la plataforma Sayuna. En este caso, tiene como nombre Ser Agente del Cambio. Una vez que ustedes lean detenidamente este material de estudio, la idea es que ustedes lleven a cabo un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Aquí en la guía
cuando ustedes abran la guía, les van a dar un anexo. Le dan clic al anexo y ahorita les muestro ese anexo para que ustedes vean pues los diferentes programas que pueden utilizar para llevar a cabo ese mapa mental. No es camisa de fuerza, pueden utilizar otros. Vamos a ver exactamente cuáles son esos lineamientos generales y recapitular. Entonces, recuerden que primero la evidencia es de carácter individual. ¿Qué vamos a entregar? ¿Cuál es el producto? La idea es que ustedes no solo hagan el mapa mental, sino que como la mayoría de evidencias del programa formativo, es que presenten un informe con normas APA en la que incluyan una portada, una introducción, en la siguiente el mapa mental elaborado, posteriormente las conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Todo esto lo condensan en un documento en PDF y lo remiten al área de la actividad correspondiente. Ustedes lo encuentran en la guía de aprendizaje 9 con el título AP7 Comunicación, Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia. Eso es exactamente lo que deben de realizar. En este momento les voy a presentar el anexo que ustedes también lo encuentran en el material formativo. Entonces, una vez que ustedes abran la guía de aprendizaje y miren la evidencia, ahí les va a encontrar un anexo. Le dan clic y ahí ya les aparece esta guía. Esta guía básicamente resume lo que ustedes deben de hacer y que les acabo de explicar. Una contextualización donde les explican que Colombia ha sufrido durante varios años una gran oleada de violencia y aquí encuentran la guía para la elaboración del mapa mental, los elementos que componen un mapa mental, un contenido central, palabras clave, ramas, dibujos, bueno, todo lo que vimos en la sesión en línea, los pasos para elaborar ese mapa mental, que también les expliqué anteriormente durante el desarrollo de la conferencia web, unas cortas recomendaciones que ya las vimos y lo más importante, unas herramientas digitales que pueden utilizar para la elaboración de mapa mental. Desde aquí están con sus respectivos links, diferentes herramientas online que les permite desarrollar representación gráfica. Entre ellas encontramos InMap, Ayoa, MindNote, Concord y MindMister con el respectivo enlace. Aquí les muestran un enlace y la idea es que ustedes coloquen la fuente de información. Entonces, la idea es que como es de autoría propia, pues ustedes en algún momento o en algún espacio de la representación gráfica coloquen la fuente propia. Y acá al finalizar está la bibliografía. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deben de desarrollar para cumplir con los lineamientos y los resultados de aprendizaje contemplados para el desarrollo de la evidencia. Bueno, estimados aprendices, siendo las 8:24 de la noche, damos por finalizada la sesión. Cualquier duda o inquietud pueden preguntarme a través de los canales orientados para tal fin, entre ellos el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico y el chat de atención diaria. Una muy buena noche para todos. Muchas gracias.